de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Buen mediodía a toda la audiencia de CX40, buen mediodía a los compañeros y compañeras frente amplistas, a camaradas de la Departamental de Montevideo, un nuevo programa, una nueva edición de Voces de Montevideo, aquí en CX40, para compartir con ustedes 60 minutos de información, noticias, comentarios y una entrevista que, bueno, por ahora la tenemos en stand-by, todavía no ha llegado nuestro invitado, pero esperemos que así sea. ¿Cómo estás, Noé? Buen mediodía. Bueno, muy buenos días a todos, a la audiencia que nos escuchan. Acá estamos, sí, esperando al invitado, esperemos que venga. Y bueno, tenemos una agenda cargadita de actividades esta semana, de noticias para compartir, y la temática que vamos a tratar hoy, que es interesante en esto que nos queda hacia el 27 de marzo, que es la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que es sobre look y seguridad. Así que, Daniel, te invito a arrancar con el tema de las noticias semanales, ¿te parece? ¿Qué tema? Sí, ya vamos ahí, pero digo, ¿qué tema, no? El tema de seguridad como que es un poco el foco que ha hecho el gobierno, por lo menos en materia de la LUC, como que justifican todo el resto en función de la seguridad. Yo estaba escuchando un pedacito del debate entre el Pacha Sánchez y Alejo Umpierres en Canal 5, y prácticamente Alejo Umpierres decía eso, ¿verdad? Que la seguridad, por eso está en el primer capítulo, dice, es lo fundamental de la LUC, y bueno, y en ello se es el caballito de batalla de ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que hablar del tema. Exacto. Y comunicar y explicar que en verdad estos artículos, que son 33 sobre seguridad, son regresivos para la población. Y en definitiva que no son, no es la totalidad del capítulo lo que se plantea, lo que se impugna, ¿verdad? Lo que se pretende anular, sino que son 33 de ciento y pico de artículos. De 175, exactamente. Y bueno, está bueno porque después en el editorial vamos a ir explicando cuestiones que a veces a través de los medios de comunicación o la coalición de gobierno en esto de querer, de no querer derogar estos artículos, mienten, ¿no? Entonces, sí. Vamos a ir hablando de eso y compartiendo con la audiencia esa temática. Bueno, seguimos entonces como vos decías, vamos a arrancar con algunas noticias chiquitas. Referéndum, cadena nacional del sí será el martes 22 y la calle Pou dará conferencia al día siguiente. José Olivera, del Comando del Sí, dijo que hubo un cambio en las reglas de juego, dado que el presidente hablará en vivo luego de que se emita el mensaje de quienes promueven la derogación. Cosa que el comentario de esto no había planteado que no, que justamente había hecho gárgaras el presidente de que no iba a ser desleal en eso, de que iba a hablar antes de la cadena, ¿verdad? Y bueno, no, parece que como tantas otras cosas que ha prometido y que ha dicho, no se va a cumplir. Como la baja de los combustibles, por ejemplo, más o menos. Sí. Bueno, seguimos. Víctimas de abuso policial en La Bollada señalaron irregularidades en el proceder de la seccional 24, que les tomó la denuncia. En Fiscalía consignaron que su declaración se incorporó a la de los policías que lo denunciaron por descarto, en lugar de generarse una nueva, y que Policía Científica todavía no analizó los cartuchos que se utilizaron, que siguen en su casa. Tremendo, ¿no? O sea, cuando se habla de que, bueno, a ver, que tanto se quiere derogar si no ha traído consecuencias negativas, la luz, ¿verdad? No conozco a nadie que haya sido perjudicado. Y como dice el editorial que vamos a leer hoy, que se llama Volviendo las carteras, ¿no? Como lo que decía el ministro Feder. El tema de que la seguridad en este tiempo no ha mejorado y creo que en verdad los grados de violencia están siendo ese es el peores. Principal problema, ¿verdad? Y bueno, y las irregularidades que parece que vale todo, ¿no? En esto de aumentar el poder, digamos, de la policía, parece que tienen permitido todo, porque bueno, es verdad que sí, que son mínimas la cantidad de malos policías dentro de la fuerza, ¿verdad? Que la gran mayoría son profesionales, son trabajadores que cumplen con su tarea y con sus obligaciones, pero bueno, esos pocos no están siendo cuestionados, ¿verdad? O sea, están
a ver, abusos policiales hubo siempre, y eso es indiscutible, ¿verdad? Pero bueno, la diferencia está en que en los pasados años, digamos, en los gobiernos anteriores, cuando había un abuso policial, inmediatamente el Ministerio del Interior, digo, las autoridades, procedían a sacar de la fuerza a esos corruptos, ¿verdad? A esos malos policías. Sí. Sin embargo, ahora los van a apoyar, van hasta a las audiencias de judiciales, ¿verdad? A darle respaldo a los policías que cometieron aparentemente, por lo menos hasta que no se dictamine lo contrario, digo, cometieron abusos, no se los sanciona inmediatamente y duramente como debería ser, ¿verdad? Bueno, muy bien, me distraje un poquito porque el invitado ya llegó, y estamos hablando justo de estos temas, así que seguimos con las noticias. Dale, ¿te parece? Arriba, ¿no? Leo acá. La calle tuvo un cruce con trabajadores de ANCAP. Con los sindicatos habló, no tengo obligación de pedirles permiso. Representantes de FACAP recriminaron al presidente de la asociación de ANCAP con privados para la producción de Portland. Tremendo, sí, yo veía la nota, ¿verdad? El intercambio que tuvieron ahí, y el presidente dice tranquilamente, no tengo que pedirle permiso a ustedes. Perfecto, bárbaro, pero parece que el hombre se había comprometido a que una vez que tuvieran esto, iba a llamar a los trabajadores para conversarlo. O sea, es como decíamos hace un rato, ¿verdad? O sea, todo lo que se pueda prometer... queda en duda, No hay nada que se pueda después sostener y que se le pueda reclamar. Diga, usted prometió tal cosa. Ah, no sé, yo no tengo que dar explicación. Muy bien. Así que bueno, seguimos. Denuncia de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, FUNTEP, situación crítica en el programa de maestros comunitarios. La pasada jornada, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, FUNTEP, denunció mediante un comunicado a la opinión pública la situación de las maestras y maestros comunitarios en todo el país. Estos docentes realizan tarea en el territorio, trabajan en los hogares directamente con las familias de los niños y niñas más vulnerables, utilizando un sinfín de estrategias para que nuestros alumnos y alumnas fortalezcan el vínculo con las instituciones y no se nos pierdan en los tramos escolares, se describe en el documento. Es inevitable no hablar de esto porque, bueno, como docente, la experiencia de haber estado compartiendo con maestras en diferentes proyectos, por ejemplo, el CEA, que es un proyecto que se hizo, es como una continuidad educativa que se hace de UTU, donde se construyen escuelas de UTU al lado de escuelas primarias, y bueno, el rol de las maestras comunitarias, la verdad que es increíble verlo de cerca, así que denunciar esto, ¿no? Estos recortes a estas maestras que se acercan de verdad a la familia, que tienen horas y horas, acercan a esos niños que se alejan del sistema educativo. Y que en contextos vulnerables es prácticamente indispensable, ¿verdad? Sí, hay que, capaz que un saludo a todas esas maestras de la Escuela 230 en Puntas de Manga, que cuando se arrancó la olla popular ahí en el Comité 13 de diciembre, las maestras estuvieron al firme y son, bueno, parte de esas personas, mujeres que hacen el día a día y el nexo con la institución y con el barrio. Así que bueno, seguimos Dale, con las noticias. Muy bien, este jueves se amplía la denuncia contra Germán Cardoso. Legisladores del Frente Amplio presentarán este jueves en Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos una ampliación de la denuncia anteriormente realizada por la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo. La ampliación será presentada en la Fiscalía a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez. Según consignó Montevideo Portal, el diputado por el Movimiento de Participación Popular, MPP, Eduardo Antonini, señaló que habían 3 temas complementarios para ampliar la denuncia. Hay elementos que fueron surgiendo a raíz de investigaciones periodísticas posteriores a lo que fue la denuncia en septiembre. Otros son elementos que surgieron en la comisión investigadora en el Parlamento, dijo el diputado Frente Amplista. Bueno, veremos, sigue esto en espera, digamos, se sigue desarrollando estas instancias, así que veremos el resultado final. Vamos a un poquito de internacionales. Rusia y Ucrania, una ronda de negociaciones difíciles.
Como difíciles, calificó una fuente oficial ucraniana las conversaciones que se mantuvieron en la cuarta ronda de negociaciones con Rusia. Celebrada en formato de videoconferencia y con el objetivo de avanzar hacia una solución pacífica al actual conflicto entre ambos países, las conversaciones de esta jornada han sido arduas y aún se desconocen sus conclusiones primarias. En paralelo a ello y de acuerdo al vocero presidencial ruso, Dmitry Peskov, se anunció que el ejército de Rusia podría tomar bajo su control total a las principales ciudades de Ucrania. De acuerdo a medios de prensa rusos, reseña Prensa Latina, para asegurar a los civiles, el Ministerio de Defensa de Rusia no excluye un probable establecimiento del control total de los grandes centros poblacionales ucranianos que se encuentran prácticamente sitiados, informó el vocero del Kremlin. Bueno, se sigue negociando sí. en escabrosas negociaciones difíciles, duras. Esperemos que realmente lleguen a buen puerto, digo, para evitar lo peor que le puede pasar a la humanidad, que son las guerras, ¿verdad? Digo, sí. Eso de ninguna manera, digo, es ventajoso ni beneficioso para nadie, así que hacemos desde acá los votos para que se llegue a una solución pacífica de este conflicto. Y bueno, seguimos con noticias que no son muy simpáticas. La Iglesia española, ante denuncias de pederastía, se lava la cara. La Iglesia española apenas ha reconocido la existencia de 506 casos de abusos a menores en 40% de los reales. Los datos disponibles indican que se tiene constancia de 1.246 casos de diferentes tipos de abusos a menores, en los que la Iglesia resulta ser el máximo responsable. El pasado viernes consigna el portal informativo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, anuncia en conferencia de prensa que, tras conocerse la creación de una comisión de investigación parlamentaria, los obispos tienen que conocer la propuesta real que se nos haga. Complicado el tema, sí, pero sí, bueno, sí. Es algo que no se puede dejar de decir y denunciar porque sucede, y bueno, así está el mundo, ¿no? Entre guerras y... ya lleva este tema, digo, es histórico, digamos, entonces... pero bueno, siempre están saliendo los casos. Sí. Pero bueno, ahora venimos con una noticia, Daniel, la compartís tú, Sí, que dale. es mejor, es para cerrar. Esta es de las sí, lindas, es de ¿verdad? las buenas. Colombia festeja. Se rompió la tradición de mayorías de los partidos tradicionales. Tal y como se esperaba, este domingo de elecciones legislativas en Colombia tuvo al pacto histórico como la gran vencedora. Considerada como la coalición político-electoral más progresista y plural del país, el colectivo encabezaba las listas de partidos participantes con el 15,82% de los votos para la Cámara de Representantes, luego de escrutados el 82,1% de los mismos. Con el 79,6% del conteo de las mesas de votación, consignó Prensa Latina, el pacto lideraba la carrera hacia el Senado con 14,64% de los sufragios emitidos. La victoria de la coalición ha sido considerada como expresión de la voluntad del pueblo colombiano de impulsar un cambio. Con estos resultados, las fuerzas políticas progresistas serán mayoría en el Congreso, ya que, recuerda a Prensa Latina, al pacto lo acompañarán congresistas de otros partidos y movimientos aliados que de antemano expresaron su voluntad de secundarlo. Los resultados aseguran que por primera vez en 200 años no serán los partidos tradicionales los que ocupen los escaños del poder legislativo. 200 años. Importante, impresionante, ¿verdad? Con una realidad tan dura como la colombiana en muchos aspectos. Mueren militantes sociales exactamente, en Colombia, ¿no? Y eso en los medios de comunicación no se dice mucho, pero Bueno, sucede. y por primera vez entonces, digamos que esa presencia en el legislativo y además el auspicio, digamos, de lo que pueden llegar a ser las próximas elecciones presidenciales, donde hay fundadas expectativas de que incluso se puedan ganar en primera vuelta, de que esta coalición pueda ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo. Dale. Y está acá el invitado. Arrancamos con el editorial, que no, bueno, la temática de hoy es cómo Déjame meter la mechita de mi rubro. del o sea, carnaval. ¿No querés dejarla carnaval, para lo ¿no? último, para el cierre? ¿No? No sé, ¿te parece? No, es cortito. Mirá. Bueno, dale. Eso habla vos que sabés de ese tema. Asaltantes con patentes, parodistas cíngaros, la comparsa C1080, revista Tabú y humoristas Chovis son los ganadores del concurso oficial del Carnaval 2022.
que se llama Doctor Tabaré Vázquez. En la madrugada del sábado 12 de marzo se dieron a conocer los fallos del concurso oficial de este año y el escrutinio en los puntajes se realizó en el Teatro de Verano tras la finalización de la última etapa de la liguilla en la que participaron 24 conjuntos. Las agrupaciones que resultaron ganadoras son, como decíamos, en revistas Tabú, en humoristas Los Chovis, Lugolo C1080, Parodistas Cíngaros y Murgas Asaltante con Patente con 2.493 puntos. ¿Y qué opinión te merece esto? Porque yo no vi nada de carnaval. Yo estoy casi te diría que en un 100% de acuerdo con el jurado. O sea, sí, cosa rara. ¿Estás diciendo la verdad? No es nada fácil esto, que se dé coincidencia con los jurados en el concurso de carnaval, pero bueno, en lo personal te digo que eran más o menos mis pronósticos iban por ese lado, coincidí prácticamente es bueno eso. 100%. Y en la que no coincidí, que fue en una sola categoría, era previsible que podía ser o mi candidato o el que salió efectivamente, porque cualquiera de los dos podía ganar, así que de verdad que me parece que fue un año donde las polémicas que siempre se generan en torno a los fallos de carnaval se han visto minimizadas. Por lo menos en los primeros premios, digo, ¿no? Siempre hay en el medio de la tabla. ¿Y que la Catarina haya quedado segunda? ¿Cómo ves eso? Para mí es justo. Muy para bien. mí es justo, sí. En esa categoría yo no tenía duda de que para mí era Asaltante con Patente el primer premio. Y bueno, como te digo, alguna polémica puede ser por el medio de la tabla, por ejemplo, como fue el pasaje a la liguilla, donde Curtidores de Hongo que quedó afuera, a mi entender, en mi opinión, digo también, en forma no del todo clara, no entendí demasiado ese no pasaje, pero bueno, en fin, por lo menos en los primeros premios, como te digo, una coincidencia casi total. Bueno, ahora sí, ya está, metí mi mecha. Y bueno, está bien, hay que hablar de carnaval, ¿cómo no? El año que viene no puedo faltar a nada porque este año fue este año te lo perdiste todo, atroz, ¿no? fue, sí, y eso que me encanta. Bueno, muy bien. El editorial se titula así: Volvieron las carteras. El actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresaba que si se llega a anular 135 artículos de la LUC, vamos a sacarle protección a la policía. Más adelante señaló que la policía no se va a poder defender y volverá a ser una espectadora del delito, en referencia evidente al periodo de los gobiernos del Frente Amplio, dando una afirmación falaz y poco objetiva. El presidente Luis Lacalle Pou ha repetido reiteradas veces que la LUC ha hecho bajar el delito. Lo cierto es que en la vida cotidiana de la población esto no está reflejado. Nuestro objetivo es anular 33 artículos sobre seguridad de la LUC que implican un retroceso en términos democráticos. La campaña a favor de la LUC se ha tornado poco seria al afirmar que quienes queremos anular estos 135 artículos nos oponemos a todo, no acompañamos el fortalecimiento de la lucha contra los delitos sexuales, siendo esto absolutamente engañoso. Esos artículos de la LUC no están impugnados y lamentablemente esto lo podemos ver hasta en carteleras y en pintadas, ¿no? O en volantes, ¿no? Esta temática que son artículos que en verdad nosotros no queremos derogar. Sí. Muy bien. Una mentira que rompe los ojos es la afirmación de la coalición multicolor que al anular los artículos referidos a seguridad pública quedarán libres de forma inmediata y caótica miles de presos y también se crearía un vacío legal. Eso es absolutamente equivocado. Este aspecto no es retroactivo y hay disposiciones que volverían a tener vigencia, las mismas que derogan los artículos que de la LUC que impugnamos. Muy bien. En el semanario del Popular se expresa: la LUC es una propuesta apresurada e inconclusa. Modifica el Código de Proceso Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Inteligencia, que llevaron años de debate y tuvieron un respaldo unánime del sistema político y lo hace sin discusión, imponiendo una visión ideológica sin sustento ninguno. En la LUC lo que se expresa es el populismo penal o punitivo. Esta es una corriente de vieja data consistente en instrumentalizar el reclamo de seguridad de la ciudadanía para dar respuestas supuestamente simples a problemas que en realidad son complejos. Esto consiste en la creación de nuevos delitos, la transformación de lo que eran faltas en delitos y, por supuesto, el aumento de las penas y la desproporción de esos aumentos. Además, se genera una pérdida de garantías y la represión es la única respuesta al delito y también al descontento o la protesta social. En la descripción exacta de la LUC, En ningún lugar del mundo el populismo penal ha resuelto los problemas de la inseguridad ciudadana, al contrario, los ha agravado. Muy bien.
Y bueno, por acá estamos ahora sí presentamos al invitado, estamos con Gustavo Leal, bienvenido Gustavo. Un lujo tenerlo acá, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, a los compañeros. Qué tema, ¿no? Ahí va. Qué También tema ¿no? Está bueno comentar que Gustavo es sociólogo, tiene un posgrado en especialización en altos estudios de comunicación social y un diplomado en políticas sociales. Trabajó en las organizaciones no gubernamentales El Abrojo. Desde el 2012 hasta el 2020 fue asesor y luego exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior del Uruguay. Un improvisado el hombre en todo. En el tema no sabe nada del tema. Sí, totalmente. Un lujo de verdad tenerte acá, Gustavo. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Tenemos 175 artículos, si no me equivoco, en un capítulo de seguridad, de los cuales se han impugnado 33 que se consideran que son los más regresivos y el nudo de lo que es una visión política, digamos, del tema de las fuerzas represivas del Ministerio del Interior, más dirigido, aparentemente, por lo que yo veo desde afuera, ¿verdad?, a controlar a la ciudadanía en general que a combatir la delincuencia. ¿Puede ser, Gustavo? Sí, a ver, estamos a 12 días del referéndum y yo creo que está bueno tener estos espacios, sobre todo para poder intercambiar algunas reflexiones y también fundamentos, pensando sobre todo en la gente que está indecisa y que tiene que tomar una decisión y sobre la cual nosotros tenemos que tratar de incidir a los efectos de que voten el sí y de alguna manera, bueno, la ciudadanía que va a ser legisladora ese día tome una decisión de corregir alguno de estos aspectos de esta ley. Y yo creo que el tono en relación a cómo hablar en esta etapa es muy importante. Lo primero es que me parece que hay un fundamento importante en relación a las personas que están indecisas, que es que esta objeción que se está haciendo para derogar estos 135 artículos es una objeción sobre aquellos aspectos más negativos de una ley que se votó a las apuradas. Y que esto no es poner el palo en la rueda, y el gobierno no se puede victimizar diciendo de que esto es poner el palo en la rueda y que no se lo quiere dejar gobernar, porque la ley de urgente consideración tiene 476 artículos y acá se están objetando 135. Uh-huh. Es decir, se está objetando el 28% de la ley. Por lo tanto, no es razonable el argumento de que el sí quiere poner el palo en la rueda. Y me parece que este es un argumento que es importante para los indecisos. Porque, en segundo lugar, nosotros acá no estamos pidiendo que se evalúe al gobierno a los 2 años como si fuera una elección. Por suerte el Uruguay es un país democrático consolidado, sí, que podemos decir que va a haber elecciones en el 2024 y ya sabemos que va a haber elecciones en el 2029 y tenemos la seguridad que 5 años después va a haber elecciones. Pero además hay historia en torno a eso, digo, ¿no? Ha habido plebiscitos a mitad de gobierno que han sido perdidos por el oficialismo. Totalmente. Y no pasó nada, ¿verdad? Y los referéndum o los plebiscitos son mecanismos que son constitucionales. ¿Para qué? Para corregir rumbos de cosas que la ciudadanía piensa que está mal, o para reforzar un rumbo que la ciudadanía piensa que está bien. Exacto. Y entonces, para los indecisos, yo creo que ese es el segundo argumento, de que esta es una objeción que hacen 800.000 personas que juntaron firmas para mejorar un conjunto de leyes que se entiende que si mantienen estos artículos son negativos. ¿Y por qué digo esto del tono? Porque en general siempre a veces se hace un paralelismo de la política con el fútbol y se dice, bueno, la política a veces es como un duelo de hinchadas, está la Amsterdam y la Colombia, hay que hablarle a la Olímpica, que son los que están en el medio. Yo creo que no, creo que en esta etapa, si seguimos ese paralelismo deportivo, hay que hablarle a los que no van al estadio. Sí. Qué buena analogía. ¿Está? ¿Por qué? Porque el que va a la Olímpica, para seguir la analogía, ya está comprometido por lo ya más o menos fue al estadio, está viendo la situación, pero
en la sociedad no entra dentro del Estadio Centenario. No. Es decir, hay gente Interesante. que va a la Olímpica, gente que va a la Amsterdam o a la Colombes. En ese caso, para el que no conoce la parte más deportiva, esta analogía es que Nacional siempre va a la Colombes y Peñarol va a la Amsterdam. Entonces por eso se dice... Sí, las hinchadas duras. Las hinchadas digamos, duras están ahí, hay que hablarle a la Olímpica, que son los que de alguna manera están en el medio, pero ellos también son hinchas, porque los que van a la Olímpica en un partido de Peñarol o Nacional, o son de Peñarol, espectadores, Son muy están poquitos ahí. los neutrales. claro, digamos, o ¿no? son de Peñarol o son de Nacional. Claro. Pero hay una cantidad de gente que no va al estadio porque no es ni de Peñarol ni de Nacional. En este caso es porque no le interesa tanto la política O porque no le llega. o porque no le llega la información. Y hoy sabemos que las personas jóvenes de los barrios populares del área de Montevideo y las personas más pobres del interior del país son las personas que tienen desinformadas. más nivel de incertidumbre sobre lo que votar. Y por lo tanto, a esas personas es a la que hoy hay que llegar con argumentos que creo que tienen que entrar en sintonía para, en primer lugar, y ya voy a hablar de seguridad, pero esto me parece que es como un enfoque No, importante, Está bueno. que es desmontar esta estrategia del gobierno de tratar de identificar a los que promovemos el sí como los negativos seriales. Claro. Porque es una estrategia que en un punto es inteligente, y yo creo que hay que analizar mucho lo que hace un adversario para poder competir con él. Que sea inteligente no quiere decir de que tengan razón, Claro. ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Eso es lo que están tratando de instalar, es la idea de que el sí no quiere dejar gobernar, el sí es el palo en la rueda, el sí son los que no hicieron el duelo porque perdieron las elecciones, y el sí se oponen a todo. ¿Con qué idea? Con la idea de etiquetarte como ese amigo que uno tiene que va a los asados y empezás a conversar y es negativo Sí, permanente. que da todo para atrás. Es como el contra de Calabró, Exacto. ¿no? El tipo se pone en contra de todo. Le hablas del tiempo, no, esto está horrible. Es como, todos tenemos un conocido que es medio así, ¿no? Sí. Es el contra, no le sirve nada. Entonces lo querés, pero no lo escuchás. Claro. Lo pone, no, lo querés, pero no lo escuchás. Pasa. Decís, este es así, déjalo, es así, ya se le va a pasar. No le sirve nada. Entonces, todos tenemos algún conocido que tiene como esa lógica que nunca le gusta nada. Bueno, que te ubiquen a vos en política en ese lugar es para clausurar la escucha. Claro. Porque si yo logro etiquetar que vos sos eso, y si alguien del Todo- sí todo me lo que entrega vos mañana un propongas. volante en una feria o viene alguien a hablarme, digo, no, Sí, está, sí, dale, gracias. dale. Sigamos. Entonces, por eso creo que hay que salir de esa lógica. Y la forma de salir es siendo Es asertivos. Salir. Ala. Es salir, es diciendo, nosotros no estamos en contra de toda la LUC. Porque además es verdad, Es así. estamos en contra del 28%. Entonces, ese movimiento implica una sinceridad, además, de decir, bueno, yo no estoy poniendo el palo en la rueda. Si un gobierno, porque le criticas el 28% de una ley, cree que tiene un palo en la rueda, es que tiene muy poca capacidad de moverse, ¿no? Es decir, Sí, si- o de debatir, o de contestar. O de debatir, o de con- O de por corregir algo. rumbo. O porque de algo- corregir, vos claro. lo decías hace un rato, ¿no? O sea, de eso se trata. Si se anulan estos 135 artículos, lo que se está diciendo, bueno, esta partecita de la ley No, estaba no mal. corre, claro. Vamos a hacerla nuevo. Digo, ¿no? En todo Exactamente. caso. Porque además hay un tercer argumento, y ya pasamos a lo de seguridad, pero que es más general, que es la forma en cómo se discutió esta ley. Que para muchos indecisos le hace ruido ese tema, de la forma en cómo se discutió. Y esto yo creo que es importante porque el Uruguay tiene una tradición histórica de que las reformas de los gobiernos son reformas en capas. Ujú. Son cambios que se van haciendo en forma paulatina. No hay lógicas refundacionales. Claro. O no se promueve ese modelo de política como existe en otros países, que llegan unos y echan a todos los funcionarios Borrón y cuenta públicos nueva. anteriores. El Uruguay tiene una construcción estatal y pública donde, a ver, nosotros tuvimos en el año 1943, fruto de las luchas sindicales, los primeros consejos de salarios y a su vez las primeras asignaciones familiares.
Y los gobiernos fueron modificando el modelo de asignaciones familiares sucesivamente. En el gobierno del doctor Valle, en plena crisis, se desacoplaron, por ejemplo, las asignaciones familiares al mercado de trabajo, porque antes accedían solamente los que tenían empleo formal. Con el gobierno del Frente Amplio se transformaron las asignaciones familiares en prestaciones vinculadas a la ampliación del plan de emergencia y posteriormente al plan de equidad. Y ahora se están utilizando y se han utilizado las asignaciones familiares para refuerzos económicos en torno a la crisis de la pandemia. Es decir, que esa institucionalidad de alguna manera se mantuvo. Y lo que pasa es que lo que le hace ruido a muchas personas, y ese es un argumento fuerte, es la forma de haber cambiado 70 leyes al galope en 74 días. En una imposición, ¿no? En un mecanismo que creo que hay que ser finos en el argumento. Este es un mecanismo, la LUC es un mecanismo que es legal y es constitucional, pero es impropio para lo que se usó. Es decir... Y la forma, ¿verdad? Claro, la y forma... todo lo que abarcó, porque a ver, los antecedentes que hay es que hubo hasta ahora 13 leyes de urgente consideración desde el retorno democrático. Esta es la número 14. Esta tiene 476 artículos. Claro. Las otras 13 leyes, todas juntas, tenían 350 artículos. Claro. Todas juntas. Qué disparate. Todas juntas. Las otras 13 leyes, todas juntas, eran todas unitemáticas. Es decir, eran sobre un tema. Por ejemplo, el Frente Amplio la usó. La usó para crear el Ministerio de Desarrollo Social. Tabaré Vázquez mandó una ley de urgente consideración, que tenía 5 artículos o 6, no me acuerdo exactamente cuántos eran, para crear el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque ahí había una urgencia, había una emergencia social, se necesitaba un mecanismo institucional que no existía. Y además esa ley fue aprobada por todo el Parlamento. Y después mandó una segunda ley de urgente consideración para crear el plan de emergencia. Vaya si serían urgentes esa cuestión en ese momento, ¿verdad? Acá el mecanismo fue otro, y el mecanismo de ley de urgente consideración, esto es importante que se tenga en cuenta, se llama así porque si bien es un mecanismo que está dentro de las normas legales, es un mecanismo súper excepcional, porque implica que el Poder Ejecutivo es el que presenta la propuesta, y si el Parlamento no la trata en 90 días, se aprueba automáticamente. Entonces, no es la forma en cómo funciona el Parlamento. No, claro. ¿El Parlamento cómo funciona? Yo soy legislador o estoy en el gobierno y presento un proyecto, y si el Parlamento lo trata, se aprueba. Y si no, como dicen, duerme en los cajones del Palacio, ¿no? Claro. Como en cualquier lugar, si yo presento, estamos en una asamblea, yo presento una moción y la moción no se trata, quiere decir que no tiene eco. Claro. Pero si yo presento la moción en una asamblea y tiene la posibilidad de aprobarse automáticamente si no se vota en contra, es un poder muy excepcional que hay que cuidarlo, porque estamos hablando de un instrumento que lo que generó, modificando 70 leyes a la vez, que el Parlamento no funciona ahora. Claro, no tiene plazo, ¿verdad? Para ese tratamiento, y que... Claro. Son exiguos realmente. Totalmente, son 45 días en la primera Cámara, sí. Y después hay 30 días en la segunda Cámara y 15 días más por si hay modificaciones. Pero acá ni siquiera usaron los 90 días. Sí, sí. En 74 la aprobaron. Claro. En 74. Bueno, así fue la participación de las organizaciones sociales. Claro, en plena pandemia, estaba prohibido el derecho a reunión, etcétera. 15 minutos hacia afuera, para argumentar. Pero yo creo que ese es un argumento, ese argumento de la forma es el tercer argumento vinculado a decir, bueno, no, al gobierno se le fue la mano en esto. Seguro. Y yo creo que ese es el concepto. Es decir, se le fue ese la mano. Es el concepto que hay que transmitirle al indeciso, exactamente, ¿no? se le fue la mano. Hace ruido. Ahí va, esto se le fue la mano, no es así que se hace, atropelladamente no se hace. Y más temas tan importantes, tan sensibles. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, y es por eso que se está objetando una parte. Claro. Se está objetando aquello que claramente es algo absolutamente equivocado. En seguridad hay un paralelismo en este tema, porque en total en seguridad de los 476 artículos de la LUC, el capítulo de seguridad es el que tiene más, que tiene 125. 125. Y nosotros estamos proponiendo derogar 33. Claro. Es decir, que tampoco es que le estás cortando al gobierno. Le estás poniendo palos en la rueda de verdad. Todo para atrás. Es decir, si a vos porque te critiquen el 22% de las normas de seguridad, se te cae la estantería. Lo que pasa es que el contenido de esos 33 artículos son... Bueno, pero se cuestionan porque son malos contenidos,
pero no es la lógica de que, y lo podemos ver ahora de a uno, o no sé si de a uno porque no da el tiempo, porque son 33, es bastante largo, pero sí en algunos capítulos, de que el cuestionamiento a eso es porque básicamente el argumento creo que principal es que nosotros queremos y promovemos un modelo de seguridad basado en una política de seguridad estatal, en una policía pública y estatal. Y la LUC habilita a perforar el sistema de seguridad público y estatal. Entonces, no es verdad que nosotros nos estamos oponiendo porque defendemos a los delincuentes. Porque eso es lo que dice el maniqueísmo del gobierno. Dice, sí, ustedes le ponen el palo en la rueda, no nos dejan gobernar, y en seguridad ustedes defienden a los delincuentes, ese es el discurso. Nosotros defendemos a la policía. Ah, no. Yo defiendo a la policía. ¿Y saben por qué? Y creo que los que promovemos el sí defendemos a la policía porque defendemos al Estado. Esa es la clave de esta discusión. Porque la policía es el organismo del Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y hay modelos de seguridad que no son estatales, claro, ni públicos. Miremos en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos cualquiera puede comprar un arma igual, un AK-47, sí, en un supermercado. ¿Por qué es? Porque la idea es que los individuos pueden ejercer su seguridad o la defensa de su seguridad en forma individual. Y nosotros acá, el porte de arma en la vía pública está sumamente restringido porque tenemos una concepción de que el Estado es el que tiene un modelo profesional, así como hay una institucionalidad pública de la seguridad. Nosotros defendemos la escuela pública, claro, defendemos la salud pública y defendemos la policía pública. Claro. Pública. La policía es una construcción del Estado donde nosotros lo que hacemos es, como sociedad, un pacto donde creamos una institución profesional de la seguridad, le damos el monopolio del uso de la fuerza, pero le ponemos una serie de controles, donde la policía es auxiliar de la justicia y no es independiente ni tiene grandes niveles de autonomía. ¿Qué hace la LUC? Perfora ese modelo, porque básicamente le da niveles de autonomía a la policía en relación a la fiscalía, claro, y a la justicia, que cuando vos tenés el monopolio del uso de la fuerza no podés tener esos niveles de autonomía. Gustavo, perdóname un segundo, vamos un corte, una quebrada, y toma un poquito más que me estoy quedando. Nos vamos entonces a los consejos comerciales. Ya saludamos a Fede Lima, que está en los controles, auxiliándonos como siempre. Así que bueno, vamos al corte. Volvimos por acá. Rapidito, fue cortita, cortita la tanda porque nos pasamos el tiempo acá, el tiempo corre rápido. Seguimos acá con Gustavo Leal hablando sobre seguridad y cómo afecta la ley de urgente consideración, Gustavo, a la seguridad. Estaba hablando de la profesionalización de la policía, de que es la seguridad en manos del Estado, digo, y a mí se me ocurría que, por ejemplo, comentaba ahora fuera del aire, que el artículo 1, el de legítima defensa, un poco como que contradice eso, ¿verdad? O sea, le da a los privados, digamos, a los particulares, la posibilidad de defenderse ya más allá del riesgo de su propia vida, digo, como siempre estuvo establecido en la legítima defensa, ¿verdad? Exactamente. Creo que ahí, ahora vamos a hablar bien de la legítima defensa porque es un tema que es bien importante, pero antes quería recalcar esta idea de que para los indecisos hay una línea de argumentación que el gobierno ha ensayado, que es esta idea de los del sí defienden a los delincuentes. Sí. Y me parece que nosotros en eso tenemos que ser muy firmes en oponer otros argumentos y en no entrar en esa trampa, porque una estrategia de comunicación es exitosa cuando logra ubicarte en una etiqueta. Sí. ¿Ah? Entonces yo ya sé que vos sos más o menos así. Es esto que hablamos hoy. Si vos sos el negativo de siempre, no sé qué, ya te voy a invitar al asado, pero no te voy a escuchar mucho. ¿Viste? Es así, déjalo ahí que se le va a pasar, ¿no? Es como esa frase. Si yo soy el que defiendo, me etiquetan como el que defiendo a los delincuentes, bueno, evidentemente estoy defendiendo a un sector absolutamente minoritario y del cual no es parte de nuestro proyecto de sociedad.
Y creo que desde los sectores sociales y populares y vinculados al sindicalismo y al progresismo en general y a la izquierda en particular, nosotros tenemos una tradición muy fuerte de que lo que hemos defendido históricamente es la inclusión a partir del mundo del trabajo. Ajá, exacto. Es la cultura del trabajo Sí. lo que ha defendido la izquierda en toda su vida. Y lo que defendieron los primeros sindicalistas, comunistas y anarquistas en el principio del siglo era mejorar las condiciones de trabajo, porque mejorando las condiciones de trabajo mejorábamos la capacidad de incluirnos en la sociedad y a partir de ahí se avanzaba. Exacto. Era avanzar justamente mejorando las condiciones en el mercado de trabajo y donde la cultura del trabajo nos enseñaron todos los viejos dirigentes sindicales, desde el Pepe de Lía hasta el último dirigente sindical, que el mejor dirigente sindical era el mejor trabajador. Sí. Y que la pelea era por mejores condiciones de trabajo. Claro. Siempre mejores condiciones de trabajo. Y la delincuencia, en un sentido estricto, es un atajo a esa cultura del trabajo. Claro. Que puede tener muchísimas razones o explicaciones, pero que uno lo explique no quiere decir que lo defienda como modelo. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, nosotros creo que tenemos que pararnos desde el lugar de que defendemos defendemos a la policía y a una policía profesional y pública. Y esa es la polémica que tenemos que dar con el gobierno, que ellos defienden a una policía autónoma y que no es pública. Entonces, hay modelos distintos. Yo defiendo a la policía y defiendo a la policía, repito, porque defiendo al Estado. Esa es la clave. Sí. Así como hay una salud pública, como hay una educación pública, hay una institución que es la policía, que es el organismo profesional del Estado para la seguridad, la cual nosotros queremos que sea monopólica en el uso de la fuerza. Ahí está. Y la LUC habilita mecanismos que perforan ese monopolio del uso de la fuerza. Por eso yo dije de que la LUC rompe la idea de una policía pública y estatal. ¿Por qué? Porque en el artículo 1, por ejemplo, de la legítima defensa, amplía las posibilidades de la legítima defensa en una cantidad de escenarios que no son para defender la vida, sino para defender la propiedad. Claro. En el artículo 65 habilita a que los retirados policiales, que no son policías, y que gente capaz que se retiró hace 15 años, seguro. puedan por la libre, hacer procedimientos policiales. Claro. Eso es como si autorizáramos a los doctores o a los médicos, cirujanos, que se jubilaron, a operar en su casa, Claro, cuando por la encuentren a un libre, enfermo cuando en la piense. calle, seguro. Entonces, eso lo que hace es perforar el monopolio del uso de la fuerza. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, nuestro concepto no es que defendemos a los delincuentes, defendemos a una policía pública y estatal. Es esa la discusión de fondo. Sí. La legítima defensa existe desde el año 1933 en el Uruguay. Claro. Empecemos por ahí, porque acá hay Sí, una parece que idea se inventó ahora, que ¿no? se inventó todo. La diferencia es que la legítima defensa estaba y está estipulada en las leyes del Uruguay cuando hay un riesgo inminente de vida de las personas. Exacto. ¿Sí? Y tiene que ser utilizada en forma proporcional de acuerdo a la agresión que se recibe. Pero tiene que haber un riesgo de vida de las personas. Claro. Aquí lo que incorpora la LUC es, en primer lugar, que si hay un riesgo en mi propiedad, yo también puedo ejercer la legítima defensa. Exacto. Es decir, yo estoy en mi casa y dejé la bicicleta en la puerta de mi casa y no le puse la cadena. La dejé ahí, entré a mi casa. Y resulta de que alguien se la lleva, bueno, yo para defender esa propiedad le puedo pegarle un tiro. Sí, cuando se va, por la espalda. Digo, Exactamente. lo limpias. Entonces, hay un nivel de desproporción absoluto que habilita justamente que a nivel privado se empiece a utilizar la fuerza en forma desmesurada. Claro. Pero a su vez, este artículo, como lo hicieron a las apuradas y lo hicieron mal, eliminó una cosa que es muy importante y que es la posibilidad de ejercer la legítima defensa en relación a terceras personas. Sí, claro. ¿Y que eso qué quiere decir? Quiere decir,
de que si nosotros, acá somos 3 personas, Claro. Y de repente entra alguien acá al estudio, Me apunta a mí, ponele. te apunta a ti, la legítima defensa de terceras personas quiere decir que yo para defenderte a ti, aunque no tenga una relación sanguínea o Sí. familiar, Claro. como es el caso, pero estoy al lado tuyo y estoy viendo que te están agrediendo, Claro. yo puedo ejercer la violencia contra esa persona que Claro. te está agrediendo para que no te mate. Podías, hasta que se aprobó la luz. Podía. Ahora no lo puedo hacer Claro. porque en este cocoliche que han hecho de reforma jurídica a las apuradas, Ujú. legislaron mal, Sí. la técnica legislativa es pésima y eliminaron eso. Sí. Entonces, ahí hay, fíjense, de que nosotros estamos objetando eso porque defendemos la legítima defensa a terceros. Claro. Sí, claro. Y ellos que se hacen los paladines de que Claro. quieren defender, lo sacaron. Sí, 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 sí. ¿Se entiende? O sea, Es que su eje ¿Qué está será puesto en lo que complejo? vos decías, digo, en la defensa de la propiedad privada, digo, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que sí, se aumentó, y en todo una, lo que se en, una, agregó. en una idea de que si la gente ejerce directamente la violencia, está ejerciendo su libertad. Ah, sí, Y nosotros tenemos un concepto de libertad que es diferente, claro. que es un concepto de libertad donde lo que tiene que primar es el bien común. Y para eso, para que prime el bien común, hay organismos del Estado que tienen que ejercer monopolios, Seguro. Sí, porque son los que terminan regulando. Por eso el monopolio del uso de la fuerza. Claro. El monopolio del uso de la fuerza en la policía es muy importante. Es muy importante. Y yo repito, hay modelos de seguridad que no son públicos y estatales en el mundo. Hay modelos de seguridad donde, por ejemplo, en Perú hasta hace poco existían las rondas campesinas, Ujú. que son gente armada que hace seguridad en su propio barrio. Claro. Y que son y los termina reconociendo el Estado. ¿Saben por qué? Porque ahí el Estado es débil. Claro. No llega, claro. Exacto. El Estado no llega. Es más, el presidente Castillo era parte De eso. de las De rondas eso, campesinas. seguro. Claro. Porque él viene del interior Sí, sí, sí. de Perú. Pero claro, Perú es un país donde su construcción estatal es muy Muy débil. débil, claro. Nosotros tenemos que defender una construcción Claro. del Estado en el Uruguay. Y la LUC lo que hace es perforar eso. Ujú. Perfora con el tema de los retirados policiales, es clarísimo. Sí. Fíjense, en el Uruguay hay alrededor de unos 25.000 retirados policiales. Y nosotros tenemos 19.000 policías efectivos. Ajá. En el Ministerio del Interior hay 30.000 funcionarios, 33.000, pero no son todos policías, porque ahí uno tiene los bomberos, Sí, tiene claro, claro. todo el hospital policial, que es enorme, Sí. todo el personal de cárceles, Ahí va. ¿no? Que no son policías, son los famosos civiles que se incorporaron para que trabajan en el INR, Claro. educadores, técnicos, etcétera, y todo el personal Dependen del administrativo. Ministerio del Interior, pero no son policía ejecutiva, digamos. Exactamente, eso es como si como si el ministro Salinas dijera de que todos los funcionarios del Ministerio de Salud son médicos, Claro. o el ministro de Educación dijera que todos son maestros. ¿No? Claro. Bueno, ese es el problema que tiene el ministro, porque el ministro ha cometido en estos últimos días una cantidad de errores enormes. Primero, él se define como un hincha de la policía. Sí. Hincha. Él es un hincha. Y nosotros en el Ministerio del Interior no necesitamos hinchas. Seguro. Necesitamos gente Formada. con cordura, con Sí, aplomo. sí, sí. Porque el hincha es Una la, cabeza política, es la digamos. pura pasión. Claro. Es el que cree que porque grita fuerte detrás del alambrado y le dice meta huevo, y perdón la expresión, el Sí, cuadro sí, va a ganar. Claro. O por tener la bandera más grande en el estadio, eso va a ganar. O por gritar fuerte va a ganar. Sí, sí. Entonces la diferencia entre un hincha y un director técnico o un dirigente Ujú. es de que el hincha podrá gritarle al técnico y podrá decir meta para adelante, pero el director técnico es el que tiene que tener el aplomo para decir el partido se juega de esta ¿Cómo vamos a manera, jugar para ganar, seguro? vamos a dar órdenes claras, certeras, vamos a entrenar, vamos a tener una visión más allá. El hincha es pura pasión. Y además se Y el prepara hincha, para eso, digo, ¿no? pero O el sea, hincha para- además, aunque pierda, va a seguir siendo hincha. Porque uno no es autocrítico cuando es hincha. Seguro. Yo soy de Peñarol. ¿Ah? Bueno, Lo reconozco. Es tu problema. No es problema. por soy de favor. Peñarol. Y si pierdo, sigo siendo hincha. Obvio. Entonces,
pero en El pensamiento en el ahí, ¿no? claro, porque es otra cosa. El hincha está Se enceguece. está en el campo de los sentimientos. Sí, claro. Y nosotros acá no necesitamos hinchas. Por otro lado, el ministro dice, bueno, somos en el Ministerio del Interior, dice, 33.000 policías. Y él dijo hace 5 días, y digo somos porque yo soy el primer policía. Bueno, tiene una confusión de roles enorme. Tremendo. En primer lugar, porque un ministro no es el primer policía. No. De acuerdo a la ley de procedimiento policial, el primer policía es el director nacional de la policía. Ahí va. Claro. El ministro Es la jerarquía política. es la jerarquía política de un ministerio, Claro. donde está la policía, pero hay otras cosas. Claro. Entonces, creo que con esta lógica de hinchada es que se trata de vender una idea del respaldo a la policía. Bueno, fue a aguantarle los trapos a los muchachos de Durazno, ¿no? Claro, y ahí se dice, Bien de por hincha, ejemplo, ¿no? la policía, hay unos carteles que dicen, gracias a la LUC, dicen, la LUC respalda al policía. Sí. Está lleno de carteles de eso. Y me parece que en esto también, dirigido a los indecisos, hay que hacerles ver de que ya han pasado 2 años de este gobierno, falta menos, pero creo que la sociedad ya se está dando cuenta que eso que se dice de que la seguridad ha mejorado Sí. no es tan así. Aquí la seguridad mejoró durante un tiempo porque hubo una pandemia y hubo una restricción Sí. enorme. Sí, claro. Sí. Y ahora hace 4 o 5 meses que empezó a aflojar la pandemia, por suerte, gracias Sí, a claro. todos los que hicimos el esfuerzo de cuidarnos. Pero lamentablemente se le van La viendo las seguridad patas a la sigue sota de siendo que el igual. tema de la Exactamente. seguridad, Entonces, ya esta idea de que se respalda a la policía se la respalda con materialidad. A ver, la idea del respaldo a la policía es el paralelismo del hincha. El hincha cree que respalda el cuadro porque grita, no. Ujú. porque lleva una bandera grande y Pero porque lleva los bombos. Pero no se y hace por- socio para pagarle el sueldo. Ahí por va, ejemplo. pero al cuadro se lo respalda si el equipo tiene un buen lugar para entrenar, si Sí, tiene sí, agua sí. caliente en el vestuario, Claro. si tiene ropa adecuada, Exacto. si la cancha no es un potrero, y si llueve puede jugar, Sí, sí. si tiene buenos equipos para hacer ejercicio físico, si tiene un buen médico, un kinesiólogo, etcétera, y personal técnico. Y para todo eso presta recursos. Y ¿no? para todo eso es respaldar. Pero el hincha, Esa analogía está buena. el hincha que piensa que el respaldo es la pasión, Sí. es No. el ministro. El ministro es eso. Exacto. Es pura pasión y poca idea. Ujú. Es pasión, por decir yo soy hincha y vamos para adelante. Con la diferencia que el ministro se dice hincha, pero él no va para adelante. Porque Claro. los que ponen Porque la salen a la carita calle. Son y ellos. los que ponen el pecho Sí, son los policías. sí. Entonces, los ponen el pecho y el año pasado trabajaron con chalecos vencidos. Claro. Bueno, eso también, ¿no? Volver al 2002 a... Exactamente. A que el típico dicho que tenían que comprarse las balas, ¿no? Que Sí, uno sí. escucha Digamos, eso, ¿no? Eso de hecho pasaba. hoy los policías llevan un Tener 8% memoria. de pérdida salarial. Claro. 8% de pérdida salarial Vaya respaldo, ¿no? en 2 meses, en 2 años, perdón. 8%. Esa es la verdad. Entonces, bueno, creo que para redondear, porque ya estamos Se nos cerca, ¿no? fue rapidísimo No, pero el nos tiempo, quedan- pero nos nos quedan quedan ahí 5 5 minutitos, minutitos. Ah, sí. no, pero simplemente para redondear, me parece que en estos 12 días hay que hablarle, repito, Al indeciso. al indeciso. Hay que tener un Al que cree que discurso esto no le toca, ¿no? Que le Claro, pasa por el costado pero- de repente. al indeciso. Para entrar en sintonía con el indeciso hay que romper algunas barreras. Sí. Y la primera barrera es, estos del sí son los negativos Claro. de todo. No, mire, nosotros estamos en contra del 28% nomás. Tener esa humildad de reconocer. Y por otro lado, plantear de que nosotros defendemos a la policía y defendemos un modelo público de la policía. Eso es fundamental. Modelo público y estatal. Y la gente del sí y los sectores progresistas no tienen que tener miedo de decir salir a hablar. que se defiende a la policía. Claro. Porque yo sé que con la Sí. policía hay una historia larga hacia atrás, pero hay un argumento que es ideológico, que es que nosotros defendemos a la policía porque defendemos al Estado. Sí. Defendemos al Estado, una institución En todos sus estatal. aspectos, ¿no? Claro. Que pueda haber policías que se desalineen, Los hay, sin duda. los hay, pero Como como todo. hay funcionarios municipales Exacto. que se desalinean y a veces hacen
y no laburan y se esconden para trabajar. O hay funcionarios en cualquier organismo público que te atienden horrible. Le vas a pedir un trámite y te ladran. Y decís, voy, ¿por qué? Si yo, y eso no quiere decir que esté en contra de... o el que te quiere coimear, o que te digo, corrupción también hay. Exactamente. ¿Verdad? Y pero la policía no está exenta de eso tampoco. Pero tenemos que diferenciar de que la policía es un organismo del Estado que es clave para construir comunidad. Sin duda. ¿Por qué? Porque es el organismo que la sociedad define para que tenga un monopolio que es único en la lógica de los monopolios, que es el monopolio del uso de la fuerza. Sí. Y si nosotros rompemos ese monopolio, vamos a tener 25.000 retirados policiales que van a estar haciendo más violencia. Cual sheriff, acciones policiales. Vamos a tener gente que deja de confiar en la policía y dice, no, mejor me defiendo yo. Y entonces entramos en una lógica del Far West que es complicada. Sí. Gustavo, antes de irnos, y en verdad quedaron muchos temas, ¿no? Pero también pensando en esta analogía que hacías. Capaz que tenemos suerte y repetimos antes del 27. ¿Cómo no? Sí, estaría bueno, porque esto que planteabas, ¿no? De los que quedan fuera del estadio, ¿no? De los que hay que salir a hablar, a charlar, que la barriada ha sido como esa instancia de poder llegar a todos los barrios, más que nada a las periferias, el tema de los jóvenes que viven en nuestras periferias, que se ven afectados por este tema y que cuando les hablas de seguridad y cómo afecta la LUC en materia de seguridad, enseguida están receptivos a eso, porque también eso, ¿no? El que sale a hablar de no tener miedo a hablar de la temática. ¿Qué le podríamos decir a ese joven que capaz que está toda la cuestión de la apariencia delictiva, toda esa carga de esas frases que están sueltas, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dar? Y que la LUC no los beneficia y enfrenta a la gente joven y a los trabajadores con la policía. No beneficia ni a las personas, ni a los ciudadanos comunes y corrientes, y tampoco beneficia a los policías. Porque la mejor política de seguridad en un país es que haya confianza en lo público. La confianza en lo público es clave en una política de seguridad. Yo tengo que confiar en la institución. Claro. Pero la LUC habilita, por ejemplo, un mecanismo que es el solicitar documentos de una manera especial. Yo quiero decir de que en el Uruguay la policía está habilitada a pedir documentación desde hace 42 años. Sí, claro. Hay una ley del año 1978 que ya obligaba a los ciudadanos a identificarse cuando la policía te lo solicita. Identificarse es una obligación. Esa ley además se mejoró en el año 2008 con la ley de procedimiento policial. Y esa ley establece de que si la policía me para, yo tengo la obligación como ciudadano de identificarme. La obligación de identificarme no quiere decir la obligación de tener el carnet, la cédula arriba. Quiere decir de que yo tengo que dar mi nombre, tengo que dar mis datos, y la policía tiene mecanismos, claro, a través de la tablet, a través de la radio, para decir, tengo un ciudadano acá que dice que se llama Gustavo Leal. Entonces claro, me hacen 2 o 3 preguntas, me dicen, ¿cómo se llama su madre y su padre? ¿Por qué? Porque en la ficha que nosotros tenemos en el Ministerio del Interior, cada uno de los ciudadanos, está hijo de quién somos. Claro. Está tu estatura, está tu cutis, lugar donde viviste. Entonces te hacen, si yo estoy dando una cédula trucha, un dato falso, rápidamente saltan. Y entonces, si la policía, después de hacer todos esos chequeos, tiene duda de mi identidad, ahí sí podía llevarme. Claro. Bueno, previo tenía la posibilidad de pedirme la huella en la computadora, en el propio patrullero, y ahí saber. Y si no lograba identificarme de esa manera, podía llevar a identificarme avisándole al fiscal que me estaba llevando. La LUC rompe eso y flexibiliza el mecanismo. Ahora habilita a la policía a pedir documentación, que ya se podía, pero en primer lugar no tiene que estar dentro de un procedimiento policial o si hay una actividad que es sospechosa. Se la puede pedir a cualquiera. Bien. Y si yo no tengo la documentación, me pueden llevar detenido hasta 2 horas, dice, sin avisarle al fiscal. Claro. Entonces ahí está el problema, porque esto es lo más parecido a una racia. Sí. Sin duda. Es la verdad, es la puerta de entrada. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo con total responsabilidad. Del policía, del que está del otro lado. Sí.